Anciano que no tenía a nadie cuidó de un gato herido. Lo que pasó después te emocionará. En un pequeño pueblo costero, donde el murmullo de las olas se mezclaba con el susurro del viento entre los pinos, vivía un anciano llamado Ernesto. Sus 87 años pesaban sobre sus hombros encorvados y sus ojos, antaño brillantes, ahora reflejaban la soledad de una vida que parecía haberse detenido en el tiempo. Ernesto vivía solo en una modesta casa de madera, testigo silencioso de los años que habían pasado. Las paredes, impregnadas de recuerdos, guardaban ecos de risas y conversaciones de tiempos mejores. Pero ahora, el silencio era su único compañero. Cada mañana, con pasos lentos pero decididos, Ernesto recorría la playa. Era su ritual, su forma de conectar con el mundo que parecía haberlo olvidado. Observaba las gaviotas surcar el cielo. Sentía la arena bajo sus pies descalzos y respiraba profundamente el aire salado. En esos momentos se sentía vivo, parte de algo más grande que su propia soledad. Un día, mientras caminaba por la orilla, algo captó su atención. Entre las rocas, un débil maullido se elevaba por encima del rumor de las olas. Intrigado, Ernesto se acercó con cautela. Allí, acurrucado y tembloroso, encontró un gato. Era un animal flaco y maltrecho, con el pelaje enmarañado y una herida visible en una de sus patas traseras. El corazón de Ernesto, que creía haber olvidado cómo sentir, se estremeció. Sin pensarlo dos veces, se quitó la chaqueta y envolvió al felino con cuidado. El gato, demasiado débil para resistirse, se dejó hacer. «Tranquilo, pequeño», murmuró Ernesto con voz ronca por el desuso. «Te llevaré a casa». El regreso a casa fue lento. Ernesto, cargando al gato contra su pecho, sentía el latido acelerado del animal mezclarse con el suyo propio. Por primera vez en años, tenía un propósito, algo que cuidar más allá de sí mismo. Ya en casa, Ernesto improvisó un lecho con mantas viejas y colocó al gato junto a la chimenea. Con manos temblorosas pero gentiles, limpió la herida y la vendó lo mejor que pudo. Luego, preparó un cuenco con leche tibia y otro con agua fresca. «Debes tener hambre», dijo acercando los cuencos al gato. El animal, aunque receloso, comenzó a beber con avidez. Esa noche, Ernesto durmió en el sillón junto a la chimenea, velando el sueño de su inesperado huésped. Por la mañana, despertó sobresaltado, temiendo que todo hubiera sido un sueño. Pero allí estaba el gato, mirándolo con ojos brillantes y curiosos. Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Ernesto. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para ambos y luego pasaba horas sentado junto al gato, hablándole suavemente. Le contaba historias de su juventud, de los viajes que hizo y de los amores que tuvo. El gato, al que decidió llamar Marino por haberlo encontrado junto al mar, escuchaba atentamente, como si entendiera cada palabra. Poco a poco, Marino fue recuperando fuerzas. Su pelaje, antes opaco y enredado, comenzó a brillar gracias a los cuidados de Ernesto. La herida en su pata sanó, dejando apenas una pequeña cicatriz como recuerdo de su encuentro fortuito. A medida que Marino mejoraba, Ernesto sentía que algo en su interior también sanaba. La casa, antes silenciosa y fría, se llenó de maullidos juguetones y el suave ronroneo del gato. Ernesto se sorprendió a sí mismo riendo, un sonido que creía haber olvidado. Las caminatas por la playa, antes solitarias, ahora las hacían juntos. Marino, curioso y aventurero, exploraba las rocas y perseguía cangrejos, mientras Ernesto lo observaba con una sonrisa en los labios. En esos momentos sentía que su corazón se expandía, lleno de un afecto que creía perdido para siempre. El cambio en Ernesto no pasó desapercibido para los habitantes del pueblo. La señora del mercado, que antes apenas lo saludaba, ahora se detenía a charlar, preguntándole por Marino. Los niños, que solían evitarlo, se acercaban tímidamente para acariciar al gato. Poco a poco Ernesto se encontró reconectando con su comunidad, tejiendo nuevos lazos y reviviendo antiguos. Una tarde, mientras Ernesto leía en su sillón con Marino acurrucado en su regazo, sonó el timbre de la puerta. Sorprendido, pues rara vez recibía visitas, se levantó para abrir,
En el umbral estaba María, su vecina, con un pastel recién horneado en las manos. «Buenas tardes, Ernesto», saludó con una sonrisa cálida. «Pensé en traerte esto. Hace tiempo que no te veía tan animado y quería celebrarlo». Ernesto, conmovido por el gesto, la invitó a pasar. Mientras compartían el pastel y una taza de té, Ernesto se dio cuenta de cuánto había echado de menos el simple placer de una conversación amistosa. A partir de ese día, las visitas se hicieron más frecuentes. A veces era María con sus dulces caseros, otras veces el viejo pescador del muelle que traía el pescado más fresco para Marino. Incluso el médico del pueblo, preocupado por la salud de Ernesto, comenzó a pasar regularmente para chequeos informales. La casa de Ernesto, antes un refugio de soledad, se convirtió en un lugar de encuentro. Los domingos por la tarde, un pequeño grupo se reunía en su porche. Contaban historias, compartían preocupaciones y risas, mientras Marino paseaba entre ellos, recibiendo caricias y mimos. Ernesto descubrió que tenía mucho que ofrecer. Sus años de experiencia se tradujeron en consejos valiosos para los más jóvenes. Sus habilidades olvidadas como carpintero resurgieron cuando ayudó a reparar el columpio del parque infantil. Se encontró enseñando a los niños del pueblo a pescar, transmitiéndoles la paciencia y la sabiduría que solo los años pueden dar. Con cada día que pasaba, Ernesto sentía que rejuvenecía. Ya no se levantaba con dolor en las articulaciones, sino con entusiasmo por lo que el día pudiera traer. Su postura, antes encorvada, se irguió. Sus ojos recuperaron el brillo de la juventud, iluminados por la chispa de la vida renovada. Marino, por su parte, se convirtió en una celebridad local. Los niños lo buscaban para jugar, y no era raro ver a Ernesto caminando por el pueblo, con el gato siguiéndolo fielmente. La historia de cómo se encontraron se convirtió en una leyenda local, un testimonio del poder del amor y la compasión. Un día, mientras Ernesto y Marino disfrutaban de su paseo matutino por la playa, se encontraron con un grupo de turistas. Una niña pequeña, fascinada por el gato, se acercó tímidamente. ¿Puedo acariciarlo?, Drenia preguntó con voz suave. Ernesto asintió con una sonrisa. Mientras la niña acariciaba a Marino, su madre se acercó. «¡Qué gato tan hermoso!», comentó. «Debe ser una compañía maravillosa». «Lo es», respondió Ernesto, su voz llena de emoción. «Pero es mucho más que eso. Este gato me salvó la vida». La mujer lo miró intrigada, y Ernesto se encontró compartiendo su historia. Habló de la soledad, del vacío que sentía antes de encontrar a Marino. Describió cómo el acto de cuidar al gato herido había despertado en él un propósito, una razón para seguir adelante. «Creía que estaba rescatando a un gato», concluyó Ernesto, con lágrimas en los ojos, «pero en realidad él me estaba rescatando a mí». La historia conmovió profundamente a los turistas. La madre, con los ojos húmedos, agradeció a Ernesto por compartir algo tan personal. Antes de irse, la niña se volvió hacia Ernesto. «Cuando sea grande», dijo con determinación, «quiero ser como tú. Quiero ayudar a los animales y a las personas». Esas palabras resonaron en Ernesto durante días. Se dio cuenta de que su historia, su experiencia, podía ser una fuente de inspiración para otros. Con la ayuda de María y otros amigos del pueblo, comenzó a organizar charlas en la escuela local. Hablaba sobre el cuidado de los animales, pero también sobre la importancia de la compasión y la comunidad. El impacto de estas charlas fue inmediato. Los niños comenzaron a mostrar más interés en el cuidado de los animales callejeros. Se organizaron campañas de adopción y pronto otros gatos y perros encontraron hogares amorosos en el pueblo. La fama de Ernesto y Marino se extendió más allá de los límites del pueblo. Un día, recibieron la visita de un periodista de la ciudad cercana. Quería escribir un artículo sobre la extraordinaria amistad entre el anciano y el gato, y cómo había transformado no solo sus vidas, sino la de toda una comunidad. El artículo, publicado en el periódico regional, tocó el corazón de muchos lectores. Pronto Ernesto comenzó a recibir cartas de personas de todo el país. Algunas compartían sus propias historias de soledad
y cómo un animal les había cambiado la vida. Otras pedían consejos sobre cómo conectar con su comunidad. Ernesto respondía a cada carta con cuidado, ofreciendo palabras de aliento y sabiduría. Se dio cuenta de que, incluso a sus 87 años, todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Un día, mientras leía una de estas cartas a Marino, que estaba acurrucado en su regazo como de costumbre, Ernesto tuvo una epifanía. Su vida, que una vez creyó terminada, estaba llena de posibilidades. Cada día traía nuevas aventuras, nuevas conexiones, nuevas oportunidades para hacer una diferencia. Miró a Marino, que lo observaba con esos ojos sabios y cariñosos, y sintió una oleada de gratitud. «Gracias, amigo mío», susurró acariciando el suave pelaje del gato. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de oro y púrpura, Ernesto se sentó en su porche. Marino estaba a su lado, como siempre. A lo lejos podía ver a los niños jugando en la playa, a las parejas paseando de la mano, a los pescadores regresando con su captura del día. Ernesto respiró profundamente, saboreando el aire salado y la paz que lo envolvía. Su corazón estaba lleno, rebosante de amor y gratitud. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito, y todo gracias a un gato herido que había cruzado su camino en el momento justo. Mientras las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo crepuscular, Ernesto se permitió soñar con el futuro. ¿Qué nuevas aventuras le esperaban? ¿Qué vidas tocaría? ¿Qué lecciones aún tenía que aprender? Con Marino ronroneando suavemente a su lado, Ernesto se dio cuenta de que estaba ansioso por descubrirlo. La vida, que una vez creyó terminada, apenas estaba comenzando, y él estaba listo para vivirla plenamente, con el corazón abierto y los ojos llenos de asombro, como si cada día fuera un regalo precioso por desenvolver. El invierno llegó al pequeño pueblo costero, trayendo consigo vientos helados y noches largas. Ernesto, ahora de 88 años, enfrentaba la temporada con un vigor que sorprendía a todos. Su casa, antes fría y silenciosa, se había convertido en un cálido refugio, no solo para él y Marino, sino para todo aquel que necesitara un poco de compañía en los días grises. Una mañana particularmente fría, Ernesto se despertó con una sensación extraña. Marino, que normalmente dormía a los pies de su cama, no estaba por ninguna parte. Preocupado, Ernesto se vistió rápidamente y salió a buscarlo, ignorando el frío que le mordía la piel. Recorrió las calles del pueblo llamando a Marino, su voz quebrada por la preocupación, resonando en el silencio del amanecer. Los vecinos, alertados por sus llamadas, se unieron a la búsqueda. Durante horas peinaron cada rincón del pueblo y la playa, sin éxito. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Ernesto, exhausto y con el corazón pesado, se sentó en un banco frente al mar. Fue entonces cuando escuchó un débil maullido proveniente de un viejo bote abandonado. Con el corazón latiendo aceleradamente, se acercó y allí, acurrucado y temblando, estaba Marino. Pero Marino no estaba solo. Junto a él había 3 pequeños gatitos recién nacidos, maullando débilmente. Ernesto comprendió entonces que Marino, el gato que él había salvado hace tanto tiempo, había salido a ayudar a una gata callejera a dar a luz. Desafortunadamente, la madre no había sobrevivido al parto. Con lágrimas en los ojos, Ernesto recogió a Marino y a los gatitos. «Vamos a casa», murmuró, su voz llena de emoción. «Tenemos una nueva familia que cuidar». La noticia de los gatitos se extendió rápidamente por el pueblo. La casa de Ernesto se llenó de visitas, todos queriendo ver a los pequeños y ofrecer ayuda. María trajo mantas suaves, el veterinario local vino a examinar a los gatitos y los niños del pueblo se turnaban para ayudar a alimentarlos con biberón. Ver a Marino cuidar de los gatitos llenó a Ernesto de un orgullo indescriptible. Recordó cómo él mismo había cuidado de Marino cuando lo encontró herido, y ahora su amigo felino estaba haciendo lo mismo por estos pequeños indefensos. Los meses pasaron y los gatitos crecieron fuertes y saludables bajo el cuidado de Ernesto y Marino. Cuando llegó el momento de buscarles hogar,
Ernesto se sorprendió al darse cuenta de lo difícil que era dejarlos ir. Cada uno de esos pequeños seres se había ganado un lugar en su corazón. Fue entonces cuando tuvo una idea. Con la ayuda de la comunidad, Ernesto transformó el granero abandonado detrás de su casa en un refugio para gatos. Lo llamaron el Refugio de Marino, y pronto se convirtió en un santuario para gatos abandonados y heridos de toda la región. El refugio dio a Ernesto un nuevo propósito. Pasaba sus días cuidando de los gatos, con Marino siempre a su lado, como su fiel asistente. Los fines de semana, el lugar se llenaba de visitantes, familias buscando adoptar, voluntarios ofreciendo su tiempo, e incluso turistas que habían oído hablar del anciano y su extraordinario gato. La historia de Ernesto y Marino llegó a oídos de una famosa documentalista. Fascinada por el impacto que habían tenido en la comunidad, decidió hacer un documental sobre ellos. Durante semanas, un equipo de filmación siguió a Ernesto y Marino, capturando su rutina diaria, sus interacciones con los gatos del refugio y con la gente del pueblo. El documental, titulado El anciano y el mar de gatos, se estrenó en un festival de cine independiente y ganó el premio del público. De repente, Ernesto y Marino se convirtieron en celebridades. Recibieron invitaciones para aparecer en programas de televisión y dar charlas en otras ciudades. Aunque la atención lo abrumaba un poco, Ernesto vio en esto una oportunidad para difundir su mensaje de compasión y la importancia de cuidar a los animales abandonados. En cada entrevista, hablaba con pasión sobre cómo Marino había cambiado su vida y cómo cada persona tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo, sin importar su edad. El éxito del documental trajo donaciones y apoyo de todo el país. El refugio pudo expandirse y pronto estaban ayudando no solo a gatos, sino también a perros y otros animales necesitados. Ernesto contrató a jóvenes del pueblo para ayudar con el cuidado de los animales, creando empleos y fomentando el amor por los animales en las nuevas generaciones. A medida que su fama crecía, Ernesto recibió una invitación que nunca hubiera imaginado: dar un discurso en la ONU sobre el impacto de los animales en la vida de las personas mayores y la importancia de la compasión en la construcción de comunidades fuertes. El día del discurso, Ernesto estaba nervioso. Nunca había hablado frente a tanta gente importante, pero cuando subió al podio, con Marino en sus brazos, habían hecho una excepción especial para permitir que el gato lo acompañara. Todo su nerviosismo se desvaneció. Habló desde el corazón, su voz fuerte y clara llenando la sala. Contó su historia, cómo había pasado de ser un anciano solitario y sin propósito a convertirse en el corazón de su comunidad, todo gracias a un gato herido. Habló sobre el poder de la compasión, la importancia de cuidar no solo de los animales, sino también de nuestros vecinos, especialmente de los ancianos que a menudo son olvidados por la sociedad. Nunca subestimen el impacto que un pequeño acto de bondad puede tener, dijo Ernesto, su voz llena de emoción. Puede cambiar una vida, puede cambiar una comunidad, puede cambiar el mundo. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. Ernesto había tocado sus corazones de una manera que ningún político o celebridad había logrado hacer. De vuelta en su pueblo, Ernesto fue recibido como un héroe. Pero para él, el verdadero triunfo no era la fama o el reconocimiento, sino ver cómo su mensaje inspiraba a otros a actuar. En los meses siguientes, refugios similares al suyo comenzaron a aparecer en pueblos y ciudades de todo el mundo. La gente comenzó a mirar a sus comunidades con nuevos ojos, buscando formas de ayudar y conectar. Un año después de su discurso en la ONU, en su 90 cumpleaños, Ernesto recibió la noticia de que había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de la compasión y la construcción de comunidades a través del cuidado de los animales. La ceremonia de entrega del premio fue un evento emotivo. Ernesto, con Marino a su lado como siempre, aceptó el premio no en su nombre, sino en nombre de todos aquellos que habían sido inspirados a hacer una diferencia en sus comunidades. Este premio, dijo, su voz temblando ligeramente,
Es para cada persona que ha extendido una mano para ayudar a otro ser vivo, sea humano o animal. Es para cada niño que ha adoptado a un animal abandonado, para cada anciano que ha encontrado un nuevo propósito en la vida, para cada comunidad que se ha unido para cuidar de los más vulnerables. Es un recordatorio de que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas que tenemos para cambiar el mundo. Esa noche, de vuelta en su casa junto al mar, Ernesto se sentó en su porche con Marino en su regazo. Miró las estrellas, reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida, desde la soledad y la desesperanza hasta convertirse en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Acariciando suavemente a Marino, Ernesto sintió una profunda sensación de paz y realización. Sabía que su tiempo en este mundo no sería eterno, pero estaba tranquilo. Había vivido una vida plena, había amado, había hecho una diferencia, y lo más importante, había dejado un legado que continuaría mucho después de que él se hubiera ido. «Gracias, mi fiel amigo», susurró a Marino, «por salvarme la vida, por enseñarme a amar de nuevo, por mostrarme que nunca es tarde para hacer una diferencia». Marino ronroneó suavemente, como si entendiera cada palabra. Juntos, el anciano y su gato observaron cómo el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo de colores brillantes. Era un hermoso final para un día extraordinario y un hermoso capítulo en la extraordinaria historia de sus vidas. Mientras la noche caía, Ernesto cerró los ojos, su corazón lleno de gratitud y amor. No sabía lo que el futuro le depararía, pero estaba seguro de una cosa. Mientras hubiera seres vivos que necesitaran amor y cuidado, siempre habría esperanza. Y esa esperanza, esa chispa de bondad que había comenzado con un simple acto de compasión hacia un gato herido, continuaría encendiendo corazones y cambiando vidas por generaciones venideras.